Bueno, pues estamos celebrando los 100 años de la Iglesia Evangélica Dominicana, a propósito precisamente de esos festejos, ¿no? De esa alegría que pues siente el pueblo de Dios. Nosotros nos encontramos en este momento aquí en el templo de la iglesia en la ciudad de La Romana. Con nosotros su pastor Juan de Dios Caraballo a un lado nuestro y del otro lado pues don Freddy Mariú, con quien vamos a conversar de todo lo que se está aconteciendo, ¿no? Durante todos estos días en la iglesia, en el ministerio, y por qué no también hablar de estos 100 años de la Iglesia Evangélica Dominicana. Quiero darle la bienvenida de inmediato al pastor Juan de Dios Caraballo, que está con nosotros en este momento. Lo recibimos. Pastor, un inmenso placer. Qué bueno, así de manera informal, ¿no? Pues estamos compartiendo en la casa de Dios y vamos a hablar de los 100 años de la Iglesia Evangélica Dominicana. Gracias, Edgar, el placer es nuestro. Damos gracias a Dios y a ti por esta oportunidad que tenemos de conversar sobre algo que nos apasiona muchísimo. La iglesia, que es como, ¿qué te digo?, nuestra madre, es el espacio donde Dios nos ha permitido servir a la comunidad y sobre todo darle a Él su lugar, el lugar que le corresponde. La gloria es de Dios. Qué bueno. De este lado, don Freddy Mariú, qué bueno, un placer compartir con usted también, siervo. Sí, muchas gracias. Y hay algo muy importante. Allí tenemos a Juan de Dios y aquí tenemos a Freddy de Jesús. Imagínense, aquí estamos realmente en la gloria, ¿no? No, la gloria y la autoridad. Qué bueno. Pastor, decíamos hace un momentito 100 años, ¿no? Ciertamente, 100 años, edifíquenos un poquito más al público que nos ve en este momento. Realmente estamos celebrando los 100 años de la iglesia aquí en La Romana, los 100 años del ministerio. ¿Cómo es esto? Explíquenos. Fíjate, nosotros tenemos el hecho de que la Iglesia Evangélica Dominicana nace en el este. Nace en San Pedro de Macorís en el año 1922. Ahí se dio la primera asamblea de la iglesia. Desde luego que ya antes se había dado un trabajo de aquellos pioneros, entre ellos el doctor Nathan Hoffman, quien hemos querido honrar poniendo su nombre a uno de nuestros colegios, el colegio Nathan Hoffman aquí en La Romana. Fueron pioneros que desde el año 1910 vinieron a ver desde Estados Unidos si era posible, si era factible establecer acá una acción evangelística. Y el doctor Hoffman junto al doctor Drury y otros se interesaron muchísimo y fueron con un informe favorable, diciendo a las iglesias que le enviaron a Santo Domingo que sí, que era factible el trabajo aquí en República Dominicana. Entonces en el 1922 se da la primera asamblea, se da en San Pedro de Macorís. De inmediato pues como San Pedro de Macorís, La Romana, aunque no estaban tan cerca como ahora, había una distancia considerable, dado el hecho del transporte y todo esto, pero pronto... Pero la distancia más cerca es la línea que nos une, ¿no es cierto? Sí, dado el hecho de que esta gente tenía mucha pasión, la pasión por la evangelización, se movieron a La Romana y ya en el año 1922, aquí se establece, en marzo del 22, se da la organización de la iglesia nuestra aquí en La Romana, con apenas 18 miembros, y luego pues de alguna manera itinerante, sin un templo, pues caminó la iglesia por un buen espacio de tiempo, pero ya más adelante, por la década del 1940, en esa década se trabajó en la construcción de este templo, que fue inaugurado por ese tiempo. Okay. 1940, usted 48, dice. Para ser más exacto. En el 1948 se inauguró este templo el 11 de mayo. Por eso en mayo nosotros celebramos el aniversario. Pudiera ser en marzo, porque fue cuando se elevó a categoría de iglesia organizada esta congregación. Ya, qué bueno. Don Freddy, háblenos un poquito del ministerio.
como tal, ¿no? Este ministerio y la labor que hace precisamente aquí en nuestro pueblo, en La Romana. Ya nos ha hablado el pastor hace un momentito de lo que fueron los inicios en San Pedro de Macorís, ¿no? Pero ya una vez con nosotros aquí, la labor que vienen haciendo todos ustedes. Obviamente, don Freddy no estaba hace 100 años atrás, pero sí estoy 50 años después, pero porque precisamente ahora en julio cumplo 50 años aquí en esta iglesia. Desde el 1972 hasta ahora en julio cumplo 50 años, o sea que la iglesia nada más me lleva 50, pero yo la alcanzo. Usted la alcanza. Yo la alcanzo. Bueno, fíjate, nosotros tenemos unas cuantas capillas, la capilla Genoveva, capilla Villahermosa, estamos trabajando en el Ceibo también, tenemos también otros ministerios. Usted sabe que estamos divididos por ministerio, ¿no?, de evangelización y, como dice el emblema allí, a la gloria de Dios y al servicio de la comunidad. Entonces se está trabajando en cada una de esas iglesias para levantar, ¿no?, sembrar la semilla y levantar esa comunidad para la gloria y honra de Dios. Ese es el verdadero trillo que estamos tratando de llevar, que es el verdadero esfuerzo y es el verdadero trabajo que cada uno de nosotros tenemos asignados a través del Espíritu Santo. Ya. O sea que el cometido, vamos a decir, hasta cierto punto, bueno, sin hasta cierto punto, realmente ha venido cumpliéndose, ¿no? Claro que sí. Evangelizar, traer el evangelio, la palabra. Esa es la misión. Esa es la misión en la que estamos nosotros trabajando. Ya. Con todas y los obstáculos y todas las cosas que se han presentado, pero estamos trabajando en eso. Ya. Ok, pastor, háblenos un poquito del ministerio como tal, ¿no? O sea, ¿cómo está conformado el ministerio? Explíquenos. Bueno, nosotros como congregación, como iglesia, digamos que todo se desprende de la asamblea, de lo que entendemos la asamblea de miembros de la iglesia. Esa es, digamos, la autoridad. Nosotros nos reunimos 3 veces al año en asamblea de miembros y esa asamblea de miembros escoge una directiva cada año a los fines de atender los diferentes ministerios, como decía el hermano Freddy, que tiene que ver con acción social, o sea, la asistencia a la gente. En la pandemia el trabajo que se hizo fue de comunal, todo lo que fue la atención a gente de la iglesia que no tenía, perdió el trabajo, por ejemplo, para decirte algo, pero también la mano a los amigos, a gente que uno identificaba, familia que uno sabía. Esa es una forma de llevar la palabra, en atención a lo que Jesús dijo. Por cuanto lo hiciste a uno de esos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Pero también está el tema de pastoral familiar, que es una acción ministerial también, en donde nosotros nos empeñamos mucho en crear espacios para trabajar con las parejas, consejería de parejas jóvenes. Tenemos también encuentros de retiro para las familias, para las parejas, y así otras actividades recreativas que también son importantes en términos también de sumar a los hijos, a veces los hijos adolescentes, trabajar con los jóvenes, y esto tiene su importancia también, dado de que hay una etapa de rebeldía en los adolescentes y esto. Pero hay otros ministerios, por ejemplo, que es fundamental, el evangelismo, la evangelización, pensar en función de la gente que necesita ser alcanzada por el evangelio. Gente que a veces uno piensa que, bueno, está tranquilo, está bien todo, pero sí hay necesidades. Y nosotros entonces identificar esto, no solamente desde el templo, porque la idea de Jesús no fue que vinieran, sino vayan ustedes y prediquen la palabra. Y desde luego la educación cristiana, que es una también de las áreas que tenemos que, como ministerio del trabajo de la iglesia, atender, formar a nuestros niños, desde los párvulos pequeñitos hasta pasando por los adolescentes, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, y la iglesia adulta también, que necesita, siempre hay que seguir aprendiendo. Entonces la educación cristiana, no solamente en el ámbito de la iglesia central, sino que nos movemos a las capillas y en todos los espacios, Villarreal, Genoveva, Villahermosa y en el Ceibo, y donde quiera que podemos llegar con la palabra, no solamente la predicación, pero la formación, la educación cristiana, ahí estamos. Hay también áreas como ministerio que tiene que ver con propiedades de la iglesia, el tema de entender que todo le pertenece al Señor. Todo esto es importante. Entonces son
Son también, por otro lado, tenemos grupos de interés, digamos que están los jóvenes, sociedades de jóvenes, sociedades de mujeres, sociedades de hombres, procurando aglutinar a toda la iglesia en esos espacios en donde tienen mucho de común, porque el hombre tiene siempre mucho que decir al otro hombre, pero qué decirle a las mujeres, cuánto tienen que decirse las mujeres una entre otras. Entonces son espacios muy interesantes donde fomentamos ese tipo de sociedades, y el trabajo con la niñez es de primer orden, porque son la iglesia que a veces decimos del futuro, pero la niñez es la iglesia de la hora, del presente. Y por ahí digamos que se conforma el ministerio de la iglesia en esas distintas áreas, espacios, y al final del año entonces rendimos el informe de lo que ha pasado y volvemos a retomar nueva fuerza y a veces un nuevo equipo, o repiten algunos de esos hermanos que están apasionados. Hay gente que tiene que ver con algo que no he dicho, pero también la vida espiritual de la gente. El tema de que cuando alguien se está debilitando, que tú sientes que alguien está medio frío, ha perdido la pasión, hermano, venga, vamos para adelante, que se puede. Y ese, digamos que es algo bien integral. Pensamos en el hombre no solamente en función de salvar el alma, que es importante, y a Jesús vino a predicar, pero pensamos en el hombre en su expresión integral, espíritu, alma y cuerpo. Todo es necesario que esté en sintonía y en consonancia con la voluntad de Dios. Amén. Qué bueno. Don Freddy, como usted dijo hace un momentito, bueno, yo tengo 50 años, ¿no? En la iglesia, en el ministerio, en los caminos de Dios. De repente se me ocurre preguntarle sobre la evolución del Evangelio, ¿no? Desde su punto de vista, bueno, desde hace 50 años hasta la fecha. O sea, es más fácil hablarle de Dios a la gente, es más fácil llegarle a la gente en este tiempo que hace 50 años atrás, o es mucho más difícil ahora, quizá por el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, podríamos pensar, no, el tiempo, hay mucho más opresión ahora, hay rumores de guerra, hay muchas otras cosas que probablemente hacen que la gente se acerque a Dios, pero esas mismas cosas a veces hacen que la gente se aleje. Entonces, me gustaría que usted me diga más o menos, ¿ha evolucionado la iglesia? O sea, ¿la gente percibe a Cristo como algo real en este tiempo? ¿O usted ve a la gente un poco más frío, es más difícil? No, la iglesia ha seguido su acometido. Lo que va variando es la gente y el sistema. Antes había más rumores de guerra. Ahora lo que tenemos es Ucrania, pero ¿desde cuándo no se oye de guerra? Ahora lo que está dañando al hombre, por un lado, porque por otro lado tenemos una palmadita, pero lo que está dañando al hombre ahora mismo es la tecnología. La tecnología es lo que está destruyendo al hombre, y la tecnología está pervirtiendo al hombre, porque el hombre se está encaminando a algo que no es lo espiritual, y lo moral y los valores se están perdiendo, se están desboronando. Esa es la principal guerra. Esa es la principal guerra, ¿tú me entiendes? Y eso es lo que está pasando. Antes la gente era más sumisa, ¿tú me entiendes? Pero ya no, ya la gente tiene otra visión. La gente ahora lo que tiene en su mano es un poder. El celular es un poder, pero es un poder que no se ha sabido utilizar. Ahora mismo hay más estúpidos estudiantes que antes, porque antes los estudiantes eran creativos, ahora la creatividad se ha ido para nada. Entonces, ¿qué es lo que ahora tiene? Sí, tiene cualquier cosa, todo lo que necesita a la mano de un celular. Pero ¿dónde está la creatividad? ¿Dónde está lo que tú aplicas en tu vida? No, ahora sabemos lo que tenemos. ¿Qué es lo que sabemos lo que tenemos? Disparate, porquería y cucarachas en nuestro cerebro, en los niños que están creciendo ahora. Y eso es lo que está pasando. Entonces, nosotros ahora como iglesia tenemos que esforzarnos más. Al contrario, tenemos que trabajar más, porque las mentes no están tan receptivas como antes. Ahora no. Ahora mismo las redes sociales óyeme, esto es una cosa que no tiene nombre. Las redes sociales están acaparando toda la necesidad del hombre. Y es adictivo. Claro, eso es una adicción. Y es una adicción que no tiene cura, que va creciendo con el tiempo. Y quiero que sepa otra cosa, esta iglesia, la Iglesia Evangélica Dominicana, tiene una primicia, tiene un génesis que mucha gente no lo sabe. La primera librería fue la librería dominicana en la calle Mercedes, en la capital. El primer hospital,
que vinieron desde los Hermanos Unidos de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, crearon lo que se llamó el Hospital Internacional. El señor Morgan, con su esposa Caro, fueron los que vinieron. Hoy, aparte de la Escuela Lincoln del Central Romana, que es una de las escuelas bilingües más grandes que hay y de más conocimiento, también está el Carol Morgan. Y ese Carol Morgan fue esa misión que trajo por los años 1930, 1920, etcétera, etcétera. O sea, en el año 1930, cuando vino el ciclón San Zenón, quien verdaderamente estuvo ahí a cargo de todos los heridos y todas las facilidades fue de la Iglesia Evangélica Dominicana. Y eso no se sabe. Hay fotos por ahí, donde en ese hospital internacional se ve un reguero de gente y quienes estaban asistiendo eran de la Iglesia Evangélica Dominicana. ¿Tú me entiendes? Los Boy Scouts fue la Iglesia Evangélica Dominicana que los trajo. El voleibol, el softball, todo eso fue la Iglesia Evangélica Dominicana que lo trajo, el primer coro nacional que hubo aquí. Y un sinnúmero de cosas. ¿Tú entiendes? Que ha sido la Iglesia Evangélica Dominicana quien regó la semilla aquí en este país. Y hoy estamos viendo sus resultados. Eso es importante, ¿verdad? Es importante porque eso es historia. Claro. Y mucha gente desconoce lo que decía don Freddy hace un momentito, que Freddy de Jesús. Freddy de Jesús. Sí, porque aquí tenemos a Juan de Dios y aquí tenemos a Freddy de Jesús. Es un problema, ¿no? Para que usted vea. Imagínese usted. Hace falta que tú seas el Espíritu Santo. No soy Espíritu Santo, pero hubo un pastor apellido Marrero que fue de los fundadores, ¿verdad? Sí, claro. Ahí está, sí, Marrero, Apolinario Cruz Sánchez, el primer pastor, José Espada Marrero, el pastor de esta iglesia, Diego Escobar, un sacerdote que vino de Colombia, se convirtió a la iglesia protestante, sacerdote católico, y fue el que diseñó, el que estuvo al frente de la construcción de este templo. Por eso tú ves que este templo tiene un campanario. Este templo se distingue entre los templos de la romana. Sí, dices, y ese campanario es una iglesia católica. Incluso hay gente que piensa que se trata de una iglesia católica. Sí. Solamente que el letrero hace la diferencia. Pero este señor estaba oyendo, porque también se añade a lo que decía Freddy, el tema de la promoción a través del programa de radio, la predicación del Evangelio. Y en ese entonces la AM llegaba lejísimo. Y un pastor nuestro predicando. Lo que teníamos, la AM. Sí, la AM, amplitud modulada. Predicando ahí en Santo Domingo, este ciudadano, Diego Escobar, en Colombia, y te suena Escobar, sí, de Colombia, sí, oyó el mensaje de la Iglesia Evangélica Dominicana y quiso venir acá. Se convirtió, aceptó la fe del Evangelio desde la perspectiva protestante. Vino a Santo Domingo, fue a la oficina de la iglesia nuestra y se interesó tanto, y como tenía la formación teológica, y se involucró con la Iglesia Evangélica Dominicana y vino de pastor acá. Y como uno da lo que tiene, cuando se trató de construir el templo, él se enamoró por este estilo, por este modelo de templo. Y ahí está el hecho. Diego Escobar. Esa es la historia de este templo. La historia de este templo. Así comienza, digamos, este templo, como ya te dije, en la década del 40. Ya. Sí. Qué bueno. Entonces la iglesia también, en el tema de lo que decía nuestro hermano Freddy, pero también pudiéramos añadir el tema educativo, la formación. Nosotros tenemos a la fecha una veintena, más de 20 colegios, entre colegios nacionales y colegios parroquiales. Los colegios nacionales son los que, digamos, ya fueron establecidos por la misión como tal. El colegio Huffman es un colegio nacional, pero nosotros como iglesia tenemos un colegio en Villa Hermosa, el colegio Araceli Bruguera, que también lleva el nombre de una hermana de esta iglesia, que tuvo que ver mucho con esa historia de que tuviéramos ese espacio ahí en Villahermosa. Entonces, así como el de Villahermosa hay otro tanto, pero también hay otros 3 grandes colegios que son nacionales, colegios nacionales. Walter Morgan, por ejemplo, en alusión o queriendo honrar con ello a aquel gran médico que fue también superintendente de nuestra iglesia, que ya mencionaba a Freddy, el esposo de Carol Morgan, en Barahona, ese es uno de nuestros colegios, y Miguel Limarlo, que fue
uno de los hombres que vino a este pueblo de La Romana cuando los puertorriqueños venían hacia acá. Ahora no. Hace un tiempo, la gente sigue yendo todavía. Yo no sé a buscar qué don Freddy a Puerto Rico, ¿verdad? Pero la gente sigue yendo todavía a Puerto Rico, pero antes venían de allá hacia acá. Entonces, Miguel Limaldo fue un joven que vino a trabajar con el tema de la caña aquí a la República Dominicana desde Puerto Rico. Y estando aquí, aceptó el Evangelio. Óyeme, y el hombre fue una de gran bendición a la vida de la iglesia. Él se convirtió en la iglesia morava, que está frente aquí a la iglesia episcopal. Quien conoce el pueblo de La Romana sabe lo que estoy diciendo. Y en ese templo, ahí, cuando la famosa church, ahí comenzó su vida de fe. Pero el hombre no se quedó ahí. Jovencito al fin, inquieto, quiso dedicarse por completo al ministerio. Y como pastor, fue una lumbrera, escritor de libros, de su autobiografía, inspira a cualquier joven a decidirse por el Evangelio. Esa pasión de Miguel Limaldo por la vida de la gente, por el compromiso con Dios, le llevó a muchos pueblos, incluso fue perseguido por causa del Evangelio en esta tierra. Luego terminó su vida de pastor en Puerto Rico también. Luego que estuvo aquí un tiempo, fue también a Puerto Rico a pastorear. Pero son de esas historias interesantísimas que han nacido acá, en La Romana, y que vale la pena considerar. No, y es importante, como yo le decía hace un momentito a don Freddy, que la gente conozca de todo esto, pastor, porque hay muchas cosas que a veces pasan como desapercibidos, pero el pueblo nuestro es rico. O sea, tiene muchas cosas que son de importancia y sobre todo, este es uno de los pueblos con un alto porcentaje de personas que son evangélicos, ¿no? Que practican la fe. Entonces es importante, los pueblos que ignoran su pasado, don Freddy, ¿qué le pasa? Se condenan a repetirlo, ¿no? Claro que sí, condenan a repetirlo, sí. Eso es así. Entonces es importante que uno sepa todo esto. Aparte también de la bonanza de lo que estamos viviendo, esta iglesia también sufrió mucho. La iglesia evangélica dominicana sufrió mucho aquí. Usted sabe que como la iglesia comenzó tan temprano, esto motivó a que otras religiones no evangélicas tuvieran unos celos muy grandes. Y esta iglesia, antes de esta iglesia, o cerca, sí, ya estaba esta iglesia que por el 1948-50. Esta iglesia aquí venían de noche y tiraban materia fecal y la llenaban de materia fecal y trataron lo más que se pueda para que que esta organización se esfumara. ¿Me entiendes? Incluso llegaron a reportar al Central Romana y a la policía lo que estaba pasando aquí, pero no en favor de la iglesia, sino en favor de las personas que estaban haciendo todo lo contrario. Y quiero que sepa que los pastores de aquí fueron, y los pastores y todo el ministerio, ¿no? Los que estaban en dirección con los ministerios, todos los directores de los comités y todo eso, fueron llevados presos al Ceibo porque todavía aquí no estaba en la jurisdicción de la policía estaba en el Ceibo. Eso fue una época bastante triste por la que la Iglesia Evangélica Dominicana pasó, pero gracias a Dios la superó porque todavía estamos aquí. Exacto. Más firme, ¿no? 100 años después. ¿Qué otra historia así, pastor, que nos enriquezca a todos nosotros, podemos decir que pues nos aporta la Iglesia Evangélica Dominicana? Pero eso, pastor, yo se lo voy a dejar de tarea, porque vamos a hacer una pequeña pausita, pero muy breve. Retornamos unos segunditos y seguimos hablando con el pastor Juan de Dios Caraballo, quien es el ministro aquí en la Iglesia Evangélica Dominicana, y con don Freddy Mariú, que está a nuestro lado aquí. Don Freddy, ¿alguna similitud con nuestro camarógrafo? Sí, vamos a la pausa, volvemos en breve. Ya son 100 años predicando el Evangelio de Cristo en esta comunidad. Extendiéndonos a varias capillas y puntos de predicación en diferentes comunidades. Impartiendo educación integral y valores con la palabra de Dios como norte. Siendo sal de la tierra y luz en la oscuridad. Agua
de vida para un mundo sediento. Iglesia Evangélica Dominicana cumple 100 años. Este mayo 2022. Iglesia Evangélica Dominicana. A la gloria de Dios y al servicio de la comunidad. Hace un momentito hicimos un pequeño corte y pues seguimos desde la Iglesia Evangélica Dominicana. Estamos aquí en el templo, ¿no? Que como decía el pastor hace un momentito, fue construido en el año 1948, ¿no? Entonces, 100 años ya tiene precisamente este ministerio, la iglesia, aquí en la ciudad de La Romana, y don Freddy decía, de los 100, yo tengo 50. Y lo estoy alcanzando, voy camino a alcanzarlo, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos realmente. Pastor, yo le dejé hace un momentito una pregunta en el aire, le hacía mención a propósito de lo enriquecedor que es la historia precisamente de la Iglesia Evangélica Dominicana para nosotros, que en este momento lo estamos escuchando. Y yo le hacía una pregunta, le decía, pastor, ¿alguna otra historia que debemos nosotros conocer a propósito de la iglesia, que quizás con el paso del tiempo se han quedado ahí, que conocen ustedes aquí los hermanos, pero que en la calle la gente probablemente no lo sabe? Sí, bueno, yo pienso que mucha gente sabe que la Iglesia Evangélica Dominicana con sus 100 años, digamos que ha aportado a lo que es el quehacer, a la cultura de este pueblo. De todas formas uno influye y la iglesia evangeliza de muchas maneras. Digo, todo evangeliza cuando damos el testimonio de nuestra manera de ser, de nuestra manera de vivir. Vamos dejando siempre esa estela, esas señales, somos carta leída. Yo pienso que nuestra iglesia ha contribuido mucho a lo que es el mundo cristiano, la vida cristiana en este pueblo de La Romana, porque mucha gente comenzó en la escuela bíblica de la Iglesia Evangélica Dominicana y después ha trascendido a gente que ha llegado lejísimo. Por ejemplo, yo estaba pensando en estos días en una familia de aquí que luego sus descendientes han sido pastores, y estoy refiriéndome a la familia Tavera, sí, que sus viejos eran miembros de esta iglesia y que luego, bueno, por alguna razón han llegado a ser líderes, pastores de alta gama, si cabe el término, de fuste, en la vida de otras denominaciones. Y por ejemplo, en la misma vida de la Iglesia Evangélica Dominicana, gente que nació aquí en La Romana, llegó a ser líder en nuestra misma iglesia, en otra parte de la geografía, en Santo Domingo. Tenemos el caso de don Abelardo Paulino, que fue un hombre que por mucho tiempo estuvo militando y viviendo su vida de fe aquí en la iglesia. Llegó un momento en que Elcira, su hija, fue la mujer, la joven que salió a estudiar teología y fue la primera mujer, yo creo que fue la primera mujer pastora ordenada en la República Dominicana, porque cuando hubo un tiempo que eso de pastor era hombres. Y Elcira Paulino y Rebeca Blondet, que también está ligada a La Romana, fueron las dos primeras mujeres que salieron a Cuba, te estoy diciendo, antes de la Revolución. Ya Elcira está con la Iglesia Triunfante y Rebeca está todavía ahí, ya muy gastada por los años. Pero es una historia que vale la pena destacar, el hecho de que las primeras dos mujeres pastoras son de La Romana y de esta congregación. Es decir, que ese es un dato. Al día de hoy hay muchas mujeres que han tomado el manto, han levantado la bandera del ministerio a tiempo completo, el ministerio pastoral. Pero en ese momento lo del pastorado era como un asunto muy de hombres. Y entonces la iglesia como que abrió ese camino. Y así te podríamos contar de otros líderes que tuvieron, porque algo que se empeñó mucho la misión es en la cultura de la gente. Esos primeros hombres, digamos Carol Morgan, la esposa de Hoffman, la esposa de los primeros superintendentes, los misioneros que vinieron de Estados Unidos,
educaban a la gente, incluso hasta las esposas de esos grandes líderes se empeñaban en que las mujeres aprendieran a tratar a sus esposos, hasta con aquello de preparar la mesa, de saber poner los cubiertos y cosas como tan elementales como eso, que al día de hoy todo eso se ha puesto de lado. ¿No? Y que ahora muchas veces las damas le dicen a los caballeros, no, prepara esto tú. No, y el tema de que la gente agarra su plato y su cuchara y se va a ver en televisión. Hay una palabra que yo particularmente, estamos en el templo, pero una palabra que a mí no me gusta, pastor, la palabra empoderamiento. Y eso no me gusta, pero eso es otro tema. Ya, ¿verdad? Porque como que le han desvirtuado un poquito la mentalidad a las damas y entonces de repente ahora se ha tornado todo esto como en una competencia, ¿no? Entonces es un desafío al hombre. Y el hombre obviamente no tiene jamás en la vida, por lo menos no fue diseñado para maltratar a la dama, para amarla, pero bueno, ahora las cosas se han tornado un poco difíciles, ¿no? Pero eso fue construyendo. Déjame decirle que el Evangelio entonces construyó, la Iglesia Evangélica Dominicana contribuyó mucho a construir como una cultura de familia, en donde la mujer no tenía que salir a trabajar, la mujer estaba y claro, era otra realidad, la económica era otra cosa, la economía era otro, estábamos viviendo otro momento. En esos tiempos, por aquellos años del 1930, 40, 50, 60, bueno, hasta los otros días, porque algo que decía Freddy tiene mucho peso, el tema de todo lo que tiene que ver con la tecnología y la comunicación y toda la basura que tenemos por ahí, pero algo que ha cambiado mucho también la vida de los pueblos es el tema económico, el consumo, o sea, a toda esa tecnología que hay que pagarla, la gente anda buscando la manera. Entonces el hombre, la mujer tiene que salir a trabajar todo el mundo. Ahora no sabemos quién es quién. Hay un desorden en temas. Y decir esto es como aberrante. Yo sé que sí, que algunos me van a querer crucificar. Pero es la realidad que tenemos al día de hoy. Anteriormente, en esos tiempos, cuando estas mujeres enseñaban a las esposas en la iglesia a tener el comportamiento de dama y de preparar el hogar y todo esto, mira, funcionaban las cosas y funcionaban bien, digo yo. No, y las damas se sometían y había como una situación diferente, ¿verdad? Pero yo le decía hace un momento, y esto lo digo yo, no el pastor, para que no lo crucifiquen a él, ahora hay un desafío. Es un desafío constante a los hombres, ¿no? Entonces, esto es un problema que yo no sé dónde, como dice alguien por ahí, esto no se sabe dónde vas a parar. Don Freddy, ¿cuáles son las actividades que han estado realizando ustedes a propósito de los 100 años? Porque tengo otra pregunta aquí para el pastor, pero me gustaría que usted más o menos nos empapara, nos dijera un poquito a los que nos ven en este momento, la gente que nos ve, que pudiese estar ligado de alguna manera, o como decía el pastor hace un momento, su pasado, ¿no? Pudo estar ligado de alguna manera también a la Iglesia Evangélica Dominicana y que de repente dice, caramba, ahí estaba mi abuela, ahí estaba mi mamá, ¿cierto, no? Ahí estaba mi tía, y me siento, no sé, siento deseo, necesidad de participar en alguna actividad, en algo que se esté haciendo en la iglesia, aunque sea para cumplir con mi mamá. Mentira, el gancho, usted viene y se queda, ¿no? Pero bueno, ¿qué están haciendo ustedes? No, hay un comité del centenario que ha estado trabajando, mire, arduamente, preparando todo, porque vamos a tener un mes de aniversario. El mes de mayo va a ser un mes de actividades tremendas. Ahí se está invirtiendo el tiempo y dinero, ¿no? Para la preparación, se está preparando camisetas, se está preparando llaveros, todo eso para recuperar, ¿no?, lo que se está invirtiendo, porque no es fácil. Y así sucesivamente, pero también se van a hacer otras actividades. El 8 tenemos el coro Arpa Evangélica. ¿El coro? Arpa Evangélica, un coro que está compuesto por hermanos de muchas denominaciones. Es uno de los principales coros de aquí de República Dominicana. Y va a estar con nosotros el día 8 de mayo a las 10 de la mañana. Así que te queremos ver por acá y hasta grabar ese. Vamos a traer a Fran. Sí, para que tengamos la oportunidad de ver después esa grabación. Y vamos a tener las autoridades, queremos que están invitadas. Le hemos cursado invitación a la gobernadora, al senador, al alcalde, a los regidores, a personas que tienen que ver con alguna función pública. Aquí también queremos verlos. Y estamos invitando a gente que como tú dices,
algunos vendrán de Estados Unidos, no sé dónde vamos a tener tanto espacio, pero queremos que sea una mañana bonita, preciosa para Dios. La calle grande ahí. La calle grande, sí. Y vamos a ver cómo podemos también tener el espacio de allá atrás, una pantalla donde se pueda ver la actividad. Y tenemos, bueno, Freddy está trabajando arduamente en eso, día a día, minuto a minuto, trabajando en una galería de los pastores que han pasado por aquí, desde José Pada Marrero hasta un servidor. Desde 1922 hasta la actualidad. Ahí tenemos 16 pastores que han pasado por aquí. Vamos a preparar una mampara con todos los... una galería. Una galería. Eso ya prácticamente ya eso está hecho y nada, eso es parte de todas las actividades que estamos. Y recopilar todos esos datos, don Freddy. Eso fue un dolor de cabeza. Hasta hoy estábamos trabajando en eso, buscando datos y todo eso. Pero ya gracias a Dios tenemos todo. Sí. Tuvimos que, bueno, el pastor hoy y yo estuvimos fajados ahí buscando unos datos que nos faltaban de un pastor. Pero ya gracias a Dios ya lo conseguimos. Y ya. Qué bueno. ¿Usted imagina, pastor? Dentro de 100 años más van a estar la descendencia buscando datos suyos, buscando datos de don Freddy aquí, ¿verdad? Para hacer también continuar la galería, ¿no? Claro. ¿Cierto? Por eso es tan importante que hagamos lo que estamos haciendo, porque estamos legando a las generaciones que vienen, y quizás esté más fácil, porque ahora todo lo que es la tecnología en ese sentido nos ayuda. O sea, tiene muchas cosas que son corregibles, pero la tecnología nos va a ayudar para que esto quede documentado, todo lo que estamos haciendo ahora a propósito del centenario. De modo que la galería, pero también habrán actividades, digamos, tenemos un grupo aquí de la iglesia que tendrá su concierto, es otra actividad que tenemos pendiente, estaremos en el Coliseo, ahí estaremos presentando también el mensaje de la palabra, y nuestro grupo de alabanza estará cantando allí, y así durante todo el mes de mayo. Tenemos también el tema de que algunos hermanos que están fuera del país, viven en Estados Unidos y que no van a poder venir, pero nos están enviando sus videos para que en algún momento estén felicitando a la iglesia en sus 100 años. Es decir que es bien interesante y los detalles, bueno, hay que estar aquí para no perderse toda esa bendición que hemos de recibir de parte de Dios y de nuestros hermanos. Algunos hace mucho que no lo vemos y algunos no están en Estados Unidos, pero por alguna razón no están aquí en la Romana, están fuera de la ciudad y también están enviando sus videos, porque ellos también quieren que lo veamos. Ellos quieren que lo veamos. Qué bueno, ¿verdad? Y quizá algunos están aquí también y hay que calentarlo un poquito y traerlo y motivarlo, ¿verdad? Para que pues se den cita aquí en estas actividades de tanta importancia, que como decíamos hace un momentito, es la celebración de 100 años, no se cumple todos los días. 100 años no es todos los días, y sobre todo cuando porque hay gente que pasa por la vida y ni sabe qué pasar, don Freddy, no dejan nada, absoluta problema es lo único que dejan, pero la Iglesia Evangélica Dominicana, mire qué enriquecedora es la historia y lo que falta, ¿no es cierto? Como nos cuenta don Freddy, nos cuenta aquí el pastor también. Entonces ha venido ciertamente pasando y trillando un camino y dejando frutos, que es lo más importante, como decía hace un momento el pastor. Y hay una parte también, por ejemplo, los hombres que pasaron por aquí, que eran gente, los pastores, por ejemplo, con mucha preparación en lo teológico, con mucha formación teológica, y gente, por ejemplo, el reverendo, para citarte un caso, el reverendo Álvaro Vicioso Santil, que en el año 1949, luego de que el templo ya estaba recién inaugurado, vino como pastor. Un año después. Y se casó con doña Adela Margarita da Pena, de aquí de este pueblo, y llegó a ser, en un momento posteriormente al trabajo aquí, la Sociedad Bíblica Unida lo llamó a servir como encargado de Sociedad Bíblica Dominicana, que ese es un dato interesante. O sea, reverendo Álvaro Santil, como secretario ejecutivo de Sociedad Bíblica Dominicana, trabajó con todas las denominaciones, pentecostales, metodistas, menonitas, bautistas, todas, católicos, todas las denominaciones tuvieron que ver con este hombre, porque la pasión de Álvaro era que la palabra llegara, que la Biblia llegara a un precio que la gente pudiera pagar
y en un lenguaje que la gente pudiera entender. Esa era la misión. Y déjame decirte que el trabajo se hizo. O sea, la gente no sabe, quizá nunca podrá la gente aquilatar a ciencia cierta todo lo que fue el trabajo de Álvaro Vicioso Santila y Sociedad Bíblica. Y otra cosa, y la Iglesia Evangélica Dominicana otra vez dio la primicia de que la primera extensión de la Sociedad Bíblica Dominicana fue aunque hubo muchas iglesias que participaron, pero la primera piedra, el pilar verdaderamente fue de la Iglesia Evangélica Dominicana a través del hermano Carmelo y de un servidor. Y después de eso, el primer desfile que se hizo aquí en La Romana fue a través primeramente de la Iglesia Evangélica Dominicana y después de todas las otras iglesias. Cuando usted dice ¿desfile de qué? El desfile de la marcha del Día de la Biblia, el 27 de septiembre, sí, refiriéndome a esa marcha. Eso fuimos don Carmelo y este servidor junto con la iglesia y con algunas iglesias que después se fueron fusionando, pero ya la primera fue prácticamente a través de la Iglesia Evangélica Dominicana. Qué bueno, ¿verdad? Para que usted vea, y seguimos hablando, vamos a seguir recopilando datos y descubriendo cosas que nosotros ignorábamos, ¿no? Y que probablemente usted tampoco sabía. Y mucha de la gente que pertenece o está en el pueblo de Dios también lo ignoran y se están enterando en esta oportunidad. Yo quiero agradecer a don Freddy Mariú, ¿verdad? Don Freddy de Jesús, sí, y al pastor Juan de Dios. Y el pastor decía hace un momento, yo debo de ser en el Espíritu Santo, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Con el respeto al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, agradecerle este breve momento en el cual pues hemos estado conversando, ¿no? Y ojalá podamos repetir de nuevo este conversatorio. Dentro de 100 años volvemos. Caramba, don Freddy. Dentro de 100 años nosotros... 125 años. 125 años, sí, correcto. Hay gente que ha durado más de 120. Más de 120 años. Pero no puedo ser ese. Moisés duró muchísimos años. Hermano, Pastor. Amén. Yo feliz de que así sea. Si no nos juntamos en el cielo, Hacemos una entrevista ya. Una tertulia. Lo importante de estar en el cielo haciendo la entrevista es que todos los personajes que ustedes citaron los podemos llamar. Fulano, venga acá. Cuéntale tú mismo, aquí para que me cuenten a mí también ellos lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, así. Gracias, don Freddy, muchas gracias por estar con nosotros. Pastor, muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias por estar con nosotros compartiendo y por brindarnos todos estos datos de tanto interés que compartimos con ustedes en este momento. Pausamos. Ya son 100 años predicando el Evangelio de Cristo en esta comunidad. extendiéndonos a varias capillas y puntos de predicación en diferentes comunidades. Impartiendo educación integral y valores con la palabra de Dios como norte. Siendo sal de la tierra y luz en la oscuridad. Agua de vida para un mundo sediento. Iglesia Evangélica Dominicana cumple 100 años. Este mayo 2022. Iglesia Evangélica Dominicana. A la gloria de Dios y al servicio de la comunidad.